Buenas tardes. Es un gusto estar aquí y compartir con ustedes la escritura. Como cada año, prácticamente como única vez en todo el año hablamos acerca de finanzas. Sabemos que somos una iglesia cuyo énfasis nunca está ahí y que tenemos la autoridad moral para hablar acerca de estos temas, así que no hay ningún problema por ello. He titulado este mensaje Deudores de Dios. Suena fuerte, ¿verdad? Se me hace pensar en los deudores alimenticios, de pensiones alimenticias que andan ahí exhibiendo de manera pública, ¿no? Pero quiero compartir este tema con mucho cuidado, con mucho respeto, el tema que asimismo requiere. El primer acto de ofrenda y entrega al Señor lo encontramos en Génesis capítulo 4, en la famosísima escena de Caín y Abel. ¿La recordará usted? Hace algunos años prediqué acerca de este capítulo, quizás con un enfoque distinto, pero podemos entender que en esta escena, dentro de esta historia, hay dos personajes que ofrendan a Dios, que le dan a Dios, le entregan a Dios. Y dentro de estos dos personajes, que los dos hacen una ofrenda a Dios, hay dos clases de personas. O hay dos clases de ofrendas. Y dice la Biblia que una ofrenda agrada a Dios y la otra no. Pero también por otro lado está la gente que no ofrenda o nunca ofrenda, ¿no? La historia no tiene este personaje ahorita presente, pero por un lado están los que no ofrendan y por el otro lado están los que sí ofrendan, pero aún dentro de los que sí ofrendan a veces hay diferencias. Mira lo que dice Génesis capítulo 4. Versículos 3 y 4, dice la escritura que al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Versículo 4, Abel también presentó una ofrenda de las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, y si leyéramos el siguiente versículo, también diría que no aceptó a Caín ni a su ofrenda. El texto dice claramente que Caín presentó algunos de sus cultivos, mientras que Abel presentó las mejores partes de algunos de sus animales. Esos que eran primicia. Estaba todo mezclado, ¿no? O sea, se juntaron todos los elementos. Eran sus primeros, eran los mejores y los presentó a Dios. Mientras que Caín agarró, nos da a entender eso el texto, ¿no? Agarró lo que había y se lo trajo a Dios. Los dos están haciendo una ofrenda a Dios. Los dos están haciendo una entrega a Dios. Pero el resultado de esas ofrendas es distinto. Caín presentó algunos de sus cultivos, mientras que Abel presentó a los mejores de sus primicias delante de Dios. Ambos trajeron ofrendas que eran voluntarias al Señor, o al menos el texto no nos dice que los hayan obligado, se los hayan pedido. Intuimos que eran ofrendas voluntarias al Señor, nadie los obligó. Ambos eran conscientes de dónde provenía la bendición que ellos recibían, y ambos reconocían esto y procuraban ser agradecidos delante de Dios. La pregunta es, si los dos estaban conscientes de esto, que las cosas vienen de Dios, y los dos pretendían ser agradecidos para con Dios, ¿dónde radica la diferencia entre Caín y Abel? ¿En la cantidad de ofrenda o en la actitud del corazón? ¿Dónde radica la diferencia? ¿En la cantidad de ofrenda o en la actitud del corazón? Más adelante, en Génesis capítulo 14, versículos del 18 al 20, vamos a leerlo.
Dice así la escritura, Génesis 14, versículos 18 al 20, dice: y Melquisedec, el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le llevó pan y vino a Abraham. Melquisedec bendijo a Abraham con la siguiente bendición: bendito sea Abraham por Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea Dios Altísimo, que derrotó a tus enemigos por ti. Luego Abraham dio a Melquisedec una décima parte de todos los bienes que había recuperado. Después de Caín y Abel, el siguiente acto de ofrenda voluntario que encontramos en la escritura es este. Abraham se encontró con Melquisedec en su camino de regreso, pero ¿de dónde venía Abraham? Abraham había ido a poner conflicto entre algunas naciones que se estaban peleando por ahí, que habían secuestrado a su sobrino Lot. Abraham fue a derrotar a un rey que se llamaba Kedorlaomer y a los reyes que estaban juntamente con él. Abraham logró rescatar a su sobrino, pero les metieron en una tunda que se trajeron todo lo que pudieron confiscar, el tributo de esa guerra, de ese conflicto que habían tenido. Y cuando Abraham venía de regreso, dice la escritura que Melquisedec, otro rey, un rey de un lugar que se llamaba Shalem. Ayer los varones aprendimos que Shalem es Shalom, y seguramente era un tipo, un antetipo o un tipo anterior a Jerusalén, Shalem. Un rey de Jerusalén, sacerdote del Dios Altísimo, Melquisedec. Melquisedec le sale al encuentro a Abraham y dice la escritura que rápidamente este rey sacó pan, sacó vino y bendijo a Abraham. Y después Abraham, nuestro antepasado de la fe, y que por la fe decimos es nuestro padre, y no solamente por la fe, porque hemos hablado de que seguramente su sangre está sembrada en toda la tierra. Dice la escritura que entonces Abraham le dio la décima parte de todo lo que había traído con él de esa guerra. ¿Por qué hizo eso Abraham? Melquisedec es un tipo de Cristo, es una sombra de Cristo en el Antiguo Testamento. Él era rey de Shalem, un sacerdote del Dios Altísimo. Y dice la escritura que el rey le sale al encuentro a Abraham y le sirve. O sea, antes de que el rey pida ser servido, este rey sale al encuentro de Abraham y le sirve pan, le sirve vino. Lo alimentó y no solamente eso, también lo bendijo. En un sentido, Melquisedec no tenía por qué salir en escena, no era necesario. Abraham venía de tener una victoria y traía con él el motín. Melquisedec no tenía por qué aparecer en esta escena, él no estaba implicado en el conflicto de Abraham y los demás gobernantes. Sin embargo, aparece para servir a Abraham y para bendecirlo. Y la pregunta entonces es: ¿en qué consiste esta bendición? ¿En qué consiste la bendición que Melquisedec lanza sobre Abraham? Dice el versículo 19, leemos: Melquisedec bendijo a Abraham con la siguiente bendición: bendito sea Abraham por Dios Altísimo, o por el Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Y luego dice el versículo 20: bendito sea Dios Altísimo, que derrotó a tus enemigos por ti. ¿En qué consiste esta bendición? En hacer consciente a Abraham de que Dios era el que lo estaba bendiciendo y que Dios era el que lo estaba respaldando. ¿Me entiende lo que está pasando en esta escena? Abraham ya ganó, Abraham ya traía la victoria. En un sentido, Abraham ya traía la bendición encima, pero Melquisedec sale a su encuentro y decreta esta bendición sobre Abraham para hacer consciente a Abraham de que era Dios quien lo estaba bendiciendo y era Dios quien lo estaba respaldando, que todo el bien y toda la paz que él podía tener venían de parte de Dios. No le pidió nada a cambio.
No le dijo, hey, te voy a dar una bendición, pero tienes que depositarme una lana en mi tarjeta del Oxxo. No le dijo eso Melquisedec. No le dijo, hey, si tú quieres que yo ore por ti, entonces dame dinero. ¿Le dijo eso? No. Melquisedec llegó, entregó su bendición a Abraham sin nada a cambio. Sin embargo, Abraham se hizo consciente y entendió que su paz, que su bendición, que su victoria, que lo que traía con él de la batalla había venido de parte de Dios. Y cuando Abraham entiende eso en ese encuentro con Melquisedec, dice la escritura que él decidió voluntariamente, la parte final del versículo 20 dice, luego Abraham dio a Melquisedec una 10ª parte de todos los bienes que había recuperado. Abraham fue consciente de esto y entregó su diezmo al rey. Un detalle interesante es que no fue como Caín y Abel. No es que Abraham haya tomado conciencia y dijo, está bien chida la bendición que tú me das, Melquisedec, voy y hago un altar y entrego mi ofrenda a Dios. Sino que Abraham entiende que Melquisedec es un representante de Dios en la tierra. Por eso el texto nos dice que era sacerdote del Dios Altísimo. Y Abraham entiende que entregarle sus diezmos a él es entregarle sus diezmos a Dios. Abraham entendió que Dios era quien lo bendecía. Abraham entendió que él podía dar libremente y en gratitud, reconociendo que Dios era la fuente de su paz, su prosperidad y su bendición. Dios no le pidió el diezmo. Él libremente decidió entregarlo. Más adelante, en Génesis 28, Jacob haría una promesa perpetua de entregarle a Dios la 10ª parte de todo lo que él recibiera de parte de Dios. Pero déjame decirte algo, Jacob era un tramposo. Jacob todavía no ha sido reformado del todo. De hecho, en la escena de Génesis 28, Jacob viene huyendo de su padre y de su hermano porque acaba de engañar a los dos, le acaba de robar la bendición a su hermano. Jacob huye de ellos. En medio de esa persecución, en medio de ese huir, la noche lo alcanza. Jacob se detiene, agarra una piedra, se acuesta en el piso y tiene una visión. Él ve una escalera que conecta el cielo con la tierra, ángeles que suben y bajan, y escucha una voz que le habla desde allá arriba. Dato curioso, todavía hasta aquí, Dios siempre que tenía un encuentro con Jacob le decía, soy el Dios de tu padre Abraham y de tu padre Isaac, pero nunca le dijo, soy tu Dios. Todavía no. Todavía no. Jacob despierta y aunque ese sueño a todos nosotros nos parece maravilloso, para Jacob es un sueño terrible. Es un sueño terrible. Él despierta horrorizado y dice, cuán terrible es este lugar. No es nada más ni nada menos que casa de Dios, puerta del cielo. Dios había hablado con él. Dios estaba tratando con él. Dios le ofreció un pacto a Jacob. Y cuando Jacob despierta, en consecuencia, él hace un voto a Dios. Vamos a leer Génesis 28, versículos 20 al 22. Dice: luego Jacob hizo el siguiente voto. Si Dios, fíjate bien, o sea, todavía no está reformado del todo, todavía no le cae el 20. ¿Quién le ha hecho un pacto? ¿Quién le ha hecho una promesa? Si Dios en verdad está conmigo y me protege en este viaje, y si Él me provee de comida y de ropa, y si yo regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor ciertamente será mi Dios.
Y esta piedra que levanté como columna conmemorativa será un lugar de adoración a Dios, y yo le daré a Dios una 10ª parte de todo lo que Él me dé. Dios le ofreció un pacto a Jacob, que está en los versículos un poquito más arriba, versículo 13 y 14. Dios le ofreció un pacto a Jacob, y Jacob en consecuencia le ofrece un voto a Dios. Tú serás mi Dios, le dice. Tú serás mi Dios. Y yo te daré la 10ª parte de todo lo que tú me des. Hablar de dinero y de recursos siempre resulta difícil e incómodo. Lo dije al principio y lo vuelvo a decir, pero creo que tenemos la autoridad moral para hacerlo, porque ustedes nos conocen. Es difícil hablar de dinero porque atribuimos esos recursos a nuestros propios esfuerzos. Es difícil hablar de diezmo porque nuestros recursos, pues naturalmente nos cuestan trabajo, sacrificio, dedicación, dejar la familia, dejar el hogar, salir a trabajar, no estar presente. Es difícil porque a veces tenemos una tan mala administración en nuestra casa que hasta el último centavo cuesta. Es valioso, es importante porque no nos alcanza. Y aquí ya hay una mezcla de dos cosas, ¿no? La buena administración también cuenta mucho. Pero mis hermanos, nos hace falta detenernos. Nos hace falta detenernos y reflexionar lo mismo que Abraham y Jacob reflexionaron. Necesitamos realmente meditar y entender que todo lo que tenemos y que todo lo que abunda en nosotros, sea tangible o sea intangible, podamos verlo, no podamos verlo, podamos tocarlo, no podamos tocarlo, proviene de Dios. Necesitamos detenernos a hacer esa reflexión. Él es el que bendice y Él es el que permite que tengamos fuerzas, que tengamos salud, que tengamos riqueza, que tengamos inteligencia, que tengamos las habilidades para hacer lo que hacemos. Es Dios, mis hermanos. Es el Señor el que nos permite todo eso. Y tenemos que ser demasiado sinceros con nosotros mismos y con la Escritura, con el Espíritu de Dios, para reconocer que lo que somos, lo que valemos, lo que tenemos, lo que logramos, es por Dios y no por nosotros, no por nuestras habilidades ni nuestros recursos. La historia sigue avanzando y la familia de Abraham, los hijos de Jacob, ahora se establecen en Egipto. La familia crece y para su salida, ya cuando están establecidos en el desierto, el diezmo pasó de ser una buena costumbre, pasó de ser un buen hábito, empezó a convertirse en un mandamiento para el pueblo de Dios. Los israelitas empezaron a dar a los hijos de Leví, a los de la tribu de Leví, su diezmo. Cuando llegamos entonces a la ley, a lo que conocemos como la ley, ya los mandamientos de Dios dados a su pueblo, cuando llegamos ahí, queda claro que el diezmo es el estándar de Dios para dar. Es la medida de Dios para dar, para desprendernos de nosotros mismos. El diezmo ni siquiera nos pertenece. Mira lo que dice Levítico 27:30. Levítico 27,
versículo 30. La 10ª parte de los productos de la tierra, ya sea grano de los campos o fruto de los árboles, ¿le pertenece a quién? ¿A quién le pertenece? Al Señor. Y debe de ser apartada porque es santa para el Señor. La 10ª parte de los productos de la tierra, ya sea grano de los campos o fruto de los árboles, le pertenece al Señor y debe de ser apartada porque es santa para el Señor. ¿Qué significa esto? Y quiero que lo diga usted porque quiero saber que lo entiende. El diezmo no nos pertenece. Es de Dios. El diezmo no nos pertenece. Es de Dios. El diezmo no le pertenece a quien lo da. Es de Dios. El pueblo ni siquiera pensaba que el diezmo fuera suyo. El pueblo no pensaba que él podía hacer lo que quisiera con esa 10ª parte. El pueblo entendía que el diezmo era del Señor y se lo devolvían automático. Yo no sé cómo tú procesas esto, yo no sé cómo tú entiendes esto, pero es la palabra de Dios. No es mi palabra y cada quien es libre de entenderlo. Cuando nos casamos, Andrea y yo, eso era algo que era claro. A mí me pagan en el taller por semana y recibiendo ese dinero, el diezmo no se toca, no se gasta. Es para Dios. Porque entendemos que no es nuestro, que no nos pertenece, que no podemos hacer con él lo que nosotros queramos. Se lo entregamos a Dios porque es de Él. No hay duda de eso. No hacemos cuentas y decimos, híjole, esta semana no vamos a alcanzar, yo creo que no vamos a dar. No. En cuanto recibimos lo que recibamos, aunque tengamos compromisos económicos, el diezmo no se toca porque no es mío, porque no es de mi esposa, porque no es nuestro, porque es de Dios. Mira, bajo la ley de Moisés, de hecho había 3 diezmos. Está el diezmo regular dado para los sacerdotes y el templo. Está el diezmo de los festivales, que era para las celebraciones y las fiestas particulares. Eso está en Deuteronomio 12 del 17 al 19, vamos a leerlo. Sin embargo, en la ciudad donde vivas no podrás comer de tus ofrendas, sea de la 10ª parte de tu grano y vino y aceite de oliva, o las primeras crías de tu rebaño y manadas, o cualquier ofrenda para cumplir un juramento, o tus ofrendas voluntarias, o tus ofrendas sagradas. Todas estas las comerás en la presencia del Señor tu Dios en el lugar que Él elija. Lo harás ahí con tus hijos, tus sirvientes, los levitas que vivan en tu ciudad, y celebrarás en la presencia del Señor tu Dios cada cosa que haces. Y ten mucho cuidado de no desamparar a los levitas mientras vivas en tu tierra.
Van 2 diezmos, el que era para el tabernáculo en ese entonces, después el templo y toda la manutención del templo y todo lo que implicaba sostener el templo. Estaba el diezmo para los festivales y después estaba algo que se conocía como una ofrenda o un diezmo de caridad. Y este se entregaba cada 3 años al levita, al extranjero, al huérfano o a la viuda. Deuteronomio 26:12. Cada 3 años tienes que ofrecer un diezmo especial de tus cosechas. Ese año del diezmo especial, todos los diezmos serán para los levitas, los extranjeros, los huérfanos y las viudas, para que tengan suficiente comida en tus ciudades. Entendiendo esto, los israelitas realmente estaban obligados a dar el 23.3% de lo que obtenían. No solamente el 10%. Para los que se quieran ver muy legalistas y se quieran ir al Antiguo Testamento, es el 23.3%, no el 10%, lo que hay que dar. Quiero explicarte para qué se usaba el diezmo en el Antiguo Testamento, para que podamos entender cómo es que esto sigue siendo vigente hasta el día de hoy. Pero antes de eso, quiero abundar un poquito en lo que ya mencionamos. Es algo que no traigo escrito, pero es una realidad. Si el diezmo le pertenece a Dios, ¿a quién le pertenece? A Dios. Y yo doy mi diezmo que le pertenece a Dios. Eso es mi tope, es mi límite. Darle a Dios solamente lo que Él se merece y ya. ¿A dónde quiero llegar con esto? A veces nos hemos visto tentados en las dificultades económicas de solamente darle nuestro diezmo a Dios, pero siempre tenemos un corazón para decir, pues si hace falta hay que dar, hay que comprar esto. Ya dimos el diezmo, sí, pero es para Dios. Porque si ese 10% le pertenece a Dios, no es mío, es de Él. La verdadera ofrenda viene cuando es una cantidad mayor a ese 10%. ¿Me está entendiendo? Porque el 10 le pertenece a Dios. Pero cuando yo doy más que ese 10, ahora sí le estoy dando de lo que me pertenece a mí, de lo cual yo tengo derecho. ¿Me estoy explicando? El diezmo se volvió vital y se convirtió en un mandamiento divino por varias razones. La primera ya la hemos expuesto y es que el diezmo le pertenece a Dios. Ahora, por otro lado, el pueblo de Dios tenía un gobierno teocrático. ¿Qué significa esto? Que el gobierno venía de la institución religiosa, de los levitas, de los sacerdotes, la autoridad, la forma de juzgar, la forma de administrar el pueblo, la nación, las ciudades, las aldeas, las comunidades. El pueblo se regía por un gobierno teocrático. ¿Qué significaba esto? Que la administración de la justicia y los servicios al pueblo salían del templo, salían del tabernáculo, salían de los levitas. Así que hubo toda una tribu destinada a hacer esa clase de trabajos por el pueblo y para el pueblo, la famosa tribu de Leví. Otro dato curioso, esa tribu de Leví recibió una maldición o una no tan buena bendición de parte de Jacob. Usted lo puede leer ahí al final del Génesis. Pero esta tribu se reivindicó cuando Moisés estaba viajando del monte Sinaí. Y se acuerdan que el pueblo tiene un becerro de oro y hacen toda una fiesta de idolatría, de infidelidad a Dios. Y entonces Moisés baja y dice, ¿quién está por el Señor? Y dice la escritura que fueron los levitas, los que sacaron sus espadas para defender la causa de Dios, el nombre de Dios. De ahí para el real. Ese pueblo se ganó esa posición como servidores de Dios.
Y entonces habían 12 tribus, eran 12 hijos de Jacob. Leví lo descartamos porque se convirtió en una tribu levita. José lo descartamos porque él no heredó juntamente con sus hermanos, pero los otros dos hijos de José, Manasés y Benjamín, Efraín, pasaron a ser adoptados por Jacob, y entonces se siguieron completando los 12. Esas 12 tribus daban sus diezmos a una treceava o una tribu número 13, que era la tribu de Leví, recibían los diezmos. Al final del cuentas ellos recibían un 120% de todas las demás tribus, pero ellos eran encargados del servicio a Dios, del templo, de los sacrificios, de los holocaustos, de estar orando, de estar intercediendo, de estar pidiendo por el pueblo, de gobernar, de dirigir, de instruir, de corregir, de enseñar. Era el trabajo de los levitas. Estaban totalmente consagrados a Dios y totalmente consagrados al servicio de la nación, del pueblo. Y entonces, mientras ellos se dedicaban a ministrar a Dios y a representar al pueblo delante de Dios, las demás tribus se dedicaban a producir, proteger y expandirse. La tribu de los levitas se dedicaba a orar, a ofrecer ofrendas, sacrificios y servicios a Dios y representar a esas 12 tribus delante de Dios. Así que era un oficio, era un trabajo, era un oficio que se sostenía con el diezmo del pueblo, aparte de que el templo era responsable de las viudas y de los huérfanos. Se ha leído esos salmos tan lindos y bonitos, ¿no? Que dice que Él es el Dios de las viudas y de los huérfanos, su defensor, su protector. ¿Cómo se lograba eso? El pueblo daba su diezmo y los sacerdotes administraban todo eso para sostener a las viudas y a los huérfanos. Y bueno, sabemos que la historia de Israel en el Antiguo Testamento siempre estuvo en una montaña rusa, a veces arriba, a veces abajo. Después de construir el templo de Salomón, la nación se dividió, el reino del norte se dispersó y prácticamente desapareció, el reino del sur fue destruido, la ciudad fue derribada, fueron llevados cautivos a Babilonia, y después de 70 años viviendo en el exilio en Babilonia, un pequeño puñado de judíos y de algunas otras tribus regresaron a Jerusalén a reconstruir el templo, a reconstruir no solamente el templo, a restaurar el sistema, a restaurar la nación. Pero con el pasar de los años, una vez más, ese pueblo se volvió corrupto, se volvió infiel para con Dios, idólatra, inmoral, y ellos le reclamaban a Dios y le decían: tú nos has abandonado porque no vemos tu justicia, tú nos has abandonado porque no vemos tu mano ni tu favor. Así que Dios le hace un llamado de atención al pueblo de volver a Él, a lo que el pueblo le responde. Dice: ¿cómo vamos a volver a ti si nunca nos hemos alejado? Cínicos, ¿verdad? ¿Cómo podemos regresar a ti? Así que Dios tiene que confrontar el egoísmo de ese pueblo y les dice: ustedes han dejado de traer su diezmo al templo. Malaquías capítulo 3, versículos 6 al 12. Último libro del Antiguo Testamento, antes de Mateo. Malaquías capítulo 3, versículos del 6 al 12. Mira lo que dice la Escritura: yo soy el Señor y yo no cambio. Ustedes dicen que yo los abandoné, ustedes dicen que los tengo desprotegidos, ustedes dicen que yo ya no estoy con ustedes. No se equivoquen, yo soy el Señor y no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, aún no han sido destruidos. No, si yo cambiara, yo hubiera terminado con ustedes. Prácticamente es lo que le está diciendo el Señor. Desde los días de sus antepasados han despreciado mis decretos y los han desobedecido. Ahora vuelvan a mí y yo volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Pero ustedes preguntan: ¿cómo podemos volver cuando nunca nos fuimos? ¿Debería el pueblo estafar a Dios? Sin embargo, ustedes me han estafado. Pero ustedes preguntan: ¿qué quieres decir? ¿Cuándo te hemos estafado?
¿Qué es lo que les contesta el Señor? Me han robado los diezmos y ofrendas que me corresponden. Ustedes están bajo maldición porque toda la nación me ha estafado. Traigan todos los diezmos al depósito del templo para que exista suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Sus cosechas serán abundantes porque las protegeré de insectos y enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces todas las naciones los llamarán benditos porque su tierra será un deleite, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Dios está confrontando el egoísmo de ese pueblo y les muestra cómo es que ellos han dejado de ofrecer sus diezmos al templo. El diezmo es la 10ª parte del ingreso que una persona tiene o de sus frutos. Acabamos de leer Malaquías capítulo 3, pero también en el libro de Nehemías, que ahorita lo vamos a leer, nosotros sabemos que el pueblo estaba descuidando esta responsabilidad que Dios les había imputado. Así que el templo y todo lo que el templo representa y su sistema estaba deteriorado, estaba roto, inclusive estaba sin funcionar. Y Dios los tiene que confrontar, Dios los confronta. Él les dice, yo quiero bendecirlos con abundancia. Yo quiero bendecirlos con abundancia, pero eso va a suceder solamente si ustedes son fieles a mí. Mira lo que dice Nehemías capítulo 13, versículos 10 al 11. Ese está más atrás en los libros históricos, antes de Job, antes de Esther. Nehemías capítulo 13, versículos 10 y 11. Nehemías fue prácticamente un contemporáneo con Malaquías. Le tocó regresar a Jerusalén, era el copero del rey, regresar a Jerusalén. Le causó un gran dolor lo que estaba pasando en Jerusalén. Las murallas estaban caídas, destruidas. Nehemías se propuso en su corazón regresar a levantarlas. Y en medio de sus reportes, en medio de lo que él observaba, él dice esto. Nehemías 13, versículos 10 y 11. También descubrí que no se les había entregado a los levitas las porciones de comida que les correspondían, de manera que todos ellos y los cantores que deberían de dirigir los servicios de adoración habían regresado a trabajar en los campos. Inmediatamente enfrenté a los dirigentes y les pregunté, ¿por qué ha sido descuidado el templo de Dios? Luego pedí a todos los levitas que regresaran y los reintegré para que cumplieran con sus obligaciones. Porque sin ese sustento el templo no funciona. Hermano, entendamos la gravedad de lo que sucede y no estoy hablando de dinero una vez, o sea, sí es dinero, pero no es mezquindad con el dinero. Dios no necesita dinero. Hay un salmo donde el Señor le dice, ¿ustedes creen que si yo tuviera hambre, se los diría a ustedes? ¿Ustedes creen que si yo tuviera hambre, sacrifícame unas 20 vacas que tengo hambre? No, Él es el Señor, Él no necesita del dinero, ni de la plata, ni de los alimentos. Pero el templo, que era un sistema de hombres, que era la representación, la máxima representación de la gloria de Dios en la tierra, sí necesita de ese sustento para que los que ahí sirven sigan sirviendo, para que los que ahí ministran sigan ministrando, para que ahí se imparta justicia a la viuda y al huérfano.
Por eso para Nehemías es alarmante. Dice, ¿cómo es posible que los levitas, que deberían de estar haciendo una obra muchísimo más alta, más sagrada, más importante, que es adorar a Dios, ministrar a Dios, estén regresando al campo a buscar su propia comida, porque la gente de su alrededor no es capaz de traerles la comida para ellos? ¿Está entendiendo la gravedad de la situación? Y es lo que el Señor está reclamando en Malaquías. Le dice, ustedes me han robado. Ustedes son deudores míos, y no porque necesite el dinero. Él no lo necesita, pero el templo lo necesitaba, el sistema lo necesitaba. Y mientras ustedes no diezmen, mientras ustedes no traigan su diezmo a las arcas del templo, ustedes no van a ser bendecidos. Es delicado el texto de Malaquías porque en primera, Dios está acusando a su pueblo de ser un ladrón. Porque ya aprendimos que el diezmo no le pertenecía al pueblo. ¿Me está entendiendo? El diezmo no le pertenecía al pueblo. Por eso los acusa ladrones. Si fuera algo voluntario, pues ahora sí que pues lo que quieran traer. Pero ese 10% que me pertenece, bueno, estoy hablando como si yo fuera Dios. Ese 10% que a mí me pertenece, ustedes no lo están trayendo. ¿Me explico? Es lo que el Señor le está diciendo al pueblo en Malaquías. Ustedes me están robando. Y yo no sé tú, pero robarle a Dios. Así que Malaquías acusa al pueblo de robarle a Dios, de no dar el diezmo. Los acusa de descuidar la casa de Dios. La segunda cosa que vemos aquí en Malaquías 3 es que sin ningún precedente, Dios desafía al pueblo a probarlo. Tú no vas a encontrar en ninguna otra parte de la Biblia que Dios desafíe al pueblo a probarlo. Jamás, no lo vas a hallar. Pero aquí el Señor sí les dice, pruébenme. Pruébenme. ¿Quieren que les vaya bien? ¿Quieren que les alcance? ¿Quieren bendición? ¿Quieren provisión? Pruébenme. Es el único texto en toda la Escritura donde vas a encontrar que Dios les dice, aquí estoy. Pruébenme. El diezmo, mis hermanos, siempre es una prueba de fe. El diezmo, la 10ª parte, es lo suficientemente grande como para causarnos dolor y nos obliga a confiar en que Dios es un proveedor. Tiene ese propósito, mi hermano, para eso es. Porque a lo mejor quizás estás pensando, bueno, pero es que si doy mi diezmo ya no me alcanza. Es un tema de fe. Es un tema de provisión. Es un tema de confianza. Es lo suficientemente grande como para causarnos dolor y nos obliga a confiar en que Dios provee. Pero no es lo suficientemente grande como para angustiar al pueblo de Dios que está viviendo dentro de la provisión de Dios y la bendición de Dios. Si tú quieres saber cuál es el propósito de la ofrenda, del diezmo, te lo voy a decir. Es salvar nuestro corazón del orgullo. Es salvar nuestra vida de la arrogancia. Es salvarnos de la autosuficiencia, la independencia. Es hacernos conscientes de que nuestra bendición y nuestra provisión, escúcheme bien lo que voy a decir, nuestra bendición y nuestra provisión no depende de cuánto ganamos ni de cuánto trabajamos, sino del lugar que le damos a Dios en nuestra vida. Y cuesta un chorro entender eso. Como hombres, hermanos, los entiendo. Suplir en el hogar, cubrir las necesidades, dar lo mejor de uno mismo, cuesta.
Pero el diezmo, al igual que el día de descanso, el día de reposo, es una invitación. Es una invitación a entender, a hacernos conscientes de que la bendición y la provisión de Dios no depende de cuánto gano, ni de cuánto me esfuerzo, ni de cuánto me parto el lomo, sino del lugar que le doy a Dios en mi vida. Y sé que lo has visto o lo verás. Verás gente que con menos esfuerzo que tú vive bien. Y no estoy hablando de riquezas exacerbadas, que tampoco estoy diciendo que la riqueza sea mala, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que hay gente que ha aprendido a confiar eso en Dios. Ha aprendido a reconocer a Dios en medio de esos procesos. Ha aprendido y ha entendido que no se trata de cuánto se malgasta, de cuánto se desgasta, cuánto se explota a sí mismo, cuántas jornadas laborales cumple, sino de reconocer a Dios en su vida, con sus diezmos y con su tiempo. Y la tercera cosa que podemos ver aquí en Malaquías 3 es que Dios promete derramar bendiciones abundantes sobre su pueblo cuando su pueblo diezma. Jamás vas a ver a una persona que diezma batallando por la calle de la amargura. No lo vas a ver. Y no lo digo yo, lo dice el Señor. Y si has dejado de diezmar, o si nunca lo has hecho, o si lo has hecho a medias, yo espero que esta enseñanza sea una buena oportunidad para reivindicarnos delante de Dios. Porque nuestra actitud ante el diezmo no es nada más ni nada menos que el reflejo externo de lo que hay aquí adentro. Tú dirás, el diezmo ya no es vigente en el Nuevo Testamento. Podemos darnos un round si tú quieres, con Biblia en mano, para hablar acerca de ese tema. No cabe ahorita por el tiempo, no cabe. Pero te voy a decir 4 cosas al respecto del Nuevo Testamento. La primera es que Jesús sí promovió y Jesús sí respaldó el diezmo en el Nuevo Testamento. Mateo 23, 23. Dice así la Escritura, el Señor está emitiendo una crítica sobre los líderes religiosos y dice, ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley, religiosos y fariseos? Son hipócritas, porque sí se andan cuidando de dar el diezmo sobre el más mínimo de sus ingresos, de sus jardines de hierbas o de plantitas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben de diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. ¿Qué está diciendo Jesús? El diezmo sigue siendo vigente. Es cierto que hay que diezmar. Es cierto que hay que darle a Dios. Pero este texto también nos enseña que nuestra ofrenda, nuestro diezmo, no sirve de nada si no estamos bien con el prójimo. ¿Qué dice Mateo 5 del 23 al 24? Que si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tienes algo en contra de tu hermano, mira mi hermano, ve y arréglalo primero. Arréglalo primero y luego vienes y traes tu ofrenda. Porque si no estaríamos cayendo en lo mismo que los fariseos, que los maestros religiosos. Vuelvo a leer versículo 23. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo de sus ingresos de jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben de diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. ¿Se acuerdan de la parábola de el buen samaritano? Los 3 primeros eran servidores del templo y se fueron de largo porque creían que era más importante el servicio en el templo que el servir al prójimo.
La segunda cosa que podemos ver en el Nuevo Testamento es Mateo 22 del 20 al 21. Es cuando vienen con Jesús y le dicen, oye, tenemos que pagarle tributo a César. ¿Y qué es lo que Jesús les dice? Échenme una moneda. Era una moneda romana, el dracma me parece, si no me equivoco. Y dice, ¿qué cara tiene esta moneda? Del César. Pues eso es del César, ese dinero es del César, dénselo al César, pero también denle a Dios lo que es de Dios. O sea, ¿qué? ¿Que tenemos que pagar impuestos y tenemos que aparte darle a Dios su diezmo? Sí, es prácticamente lo que Jesús está diciendo. Dale al César lo que es del César. En ese momento Israel ya no se regía a sí mismo, ya no era solamente el diezmo que se le daba al templo para la manutención de la nación. Ahora había que darle también tributo a Roma, que también ya he enseñado en otras ocasiones que ese tributo era terrible. Agradézcanle a ellos, gracias a ellos pagamos impuestos. En Hebreos capítulo 7, que no lo vamos a leer, pero está en el Nuevo Testamento, vemos esa relación entre Melquisedec y Cristo, el sumo sacerdote que no tiene principio ni fin. Melquisedec, que no tiene ascendencia ni descendencia, un paralelo con Cristo. Y prácticamente Hebreos 7 dice que si Abraham le entregó los diezmos a Melquisedec, con mayor razón nosotros a Cristo. Todo el Nuevo Testamento enseña, mis hermanos, que un verdadero siervo del Señor Jesús, rendido a su voluntad, no tiene que ofrendar y ofrecer el 10%. Eso lo enseñé el año pasado. Tiene que entregarlo todo. Todo. Te voy a hacer una pregunta. ¿Somos deudores de Dios? ¿Le hemos robado a Dios lo que es suyo, lo que le pertenece? Papás, ¿cómo le enseñamos a nuestros hijos este principio? He visto muchas cosas aquí en la iglesia, no lo digo juzgando ni criticando, formo parte de ella. Pero ¿cómo enseñamos estos principios a nuestros hijos? Yo te aseguro algo. Enséñale a tu hijo a diezmar desde niño y va a crecer sin amor al dinero y sin apego al dinero. Enséñale a tu hijo a diezmar. ¿Cuánto le das? ¿10 pesos? En el momento en el que se los das, enséñale cuánto es su diezmo. Y enséñale que tiene que apartarlo, y que tiene que traerlo, y que tiene que entregarlo. Si esto lo enseñamos hoy, no va a ser necesario enseñarlo en 20 años, porque son principios que se heredan, que deberíamos de entenderlos. Más los que somos cristianos de segunda o tercera generación, eso ya no debería de existir duda en nosotros, no debería de existir duda en nosotros. Enséñale a tu hijo a no robarle a Dios, mi hermano. Enséñale a tu hijo a no robarle a Dios. Enséñale a tu hijo a depender de Dios. ¿Cuánto le das a tus adolescentes en la semana? Enséñales a diezmar. Enséñales a diezmar. Empiezo a terminar con esto. Por los que no sabemos o no entendemos o no se nos ha explicado bien, ¿cómo calcular nuestro diezmo? Si eres una persona asalariada, que trabajas y a cambio de eso recibes dinero, todo eso que te está entrando a ti como un dinero que es tuyo, que te pertenece, de ahí sacas el 10%. O sea que si a ti te pagan al mes 10,000 pesos, a Dios le pertenecen 1,000 pesos. Así de sencillo. Pero si tú eres un emprendedor, un agricultor, un comerciante, alguien que cocina, que cobra por su servicio y por todo ese tipo de cosas, la forma es distinta. Pensemos en un pastel. Espero no antojarlos, de chocolate alemán, así, bañadito, rico, frío. Tú vendes un pastel en 1,000 pesos, pero ese pastel a ti te costó en materia prima 400.
más haces un cálculo y son 5 pesos o 10 pesos de gas, más haces otro cálculo y envolverlo, empaquetarlo, 20 pesos, tu gasolina, esto y esto y lo otro, y tú dices, al final este pastel a mí me está costando producirlo en 480 pesos, pero lo vendes en 1,000. Tu ganancia, no tu entrada bruta, sino tu ganancia sobre ese pastel, que sería ¿cuánto? 520 pesos. Sobre esos 520 pesos vas a sacar tu 10%. Ese es tu diezmo. Si eres un agricultor, vas a llevar, esto nos tiene que enseñar a ser buenos administradores, porque también a veces somos, el dinero no sabemos ni en quién se nos va. ¿Saben por qué? Porque no tenemos un registro, no administramos bien nuestro dinero. Si tú eres un agricultor, semillas, 2,000 pesos. Fertilizantes, 10,000 pesos. Recibo de la luz, del bombeo del agua, 7,000 pesos. Pum, 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 pum. El día que coseches y vendas, sobre ese total de tu venta vas a quitar todo lo que te costó tener ese producto y sobre esa diferencia vas a sacar tu diezmo. Y así si eres un empresario, si sacas ganancia de tus productos, así calculamos o así deberíamos de calcular el diezmo. Dios nos hizo receptores y dadores. Nacimos como receptores. Todo bebé nació como un receptor. Se le da calor, se le da alimento, se le da pecho, se le da leche, se le da todo, se le da educación, se le da ropa, se le da vivienda. Pero conforme ese niño va creciendo, empieza a pasar de ser un receptor a ser un dador. Sería genial, sería maravilloso que llegáramos a la vejez y seguir siendo dadores. No estoy criticando las pensiones, no estoy criticando nada de eso, no. Es el fruto del trabajo de la gente, pero eso está en la esencia, en la identidad del ser humano como Dios nos ha creado. Que podamos crear las infraestructuras necesarias para que aún en nuestra vejez podamos seguir produciendo y podamos seguir dando. No receptores, sino dadores. Dadores. Juan Antonio me pasó un libro y traía una frase que me impactó demasiado. Dice: si todos dan, no le falta a nadie. Si todos dan, no le falta a nadie. Y como lo dije, hermanos, tenemos la autoridad moral para hablar de estos temas. Usted puede darle el diezmo a la iglesia que usted quiera. No tiene que hacerlo aquí. Usted puede darle el diezmo a quien usted considere necesario hacerlo. Aprendemos en la Escritura que el diezmo se le da a quien te da alimento espiritual, a quien te pastorea, a quien te cuida, a quien vela por ti, quien ora por ti y quien te presenta a ti delante de Dios. Sacerdote, si tú consideras que esta iglesia te pastorea, te nutre y te bendice, aquí es un lugar en el que tú puedes dar tu diezmo. Pero nadie te obliga a hacerlo. No vamos a dejar de servirte y amarte porque lo des o no lo des. Es más, puedes darlo de manera anónima, no vamos a saber quién lo hace. No trabajamos por dinero y ustedes lo saben. Lo que sí te voy a decir es que si tú no le das el diezmo a Dios, lo vas a pagar en un choque, en el dentista, en un robo, algo. Porque jamás le vamos a robar a Dios, jamás le vamos a quitar lo que es de Él. Y de eso estoy totalmente seguro. Primera de Crónicas 29, del 10 al 18. ¿Se acuerdan que empecé diciendo acerca de la conciencia, de entender que todo lo que tenemos proviene de Dios? Pues quiero terminar con este texto, justamente para reforzar esa conciencia. Por eso pedimos la ofrenda antes, porque no nos gusta manipular. No se trata de manipular. Cada quien da lo que propone, lo que dispone en su corazón. Usted sabe si usted recibe y usted sabe cuánto va a dar. Ya les he dicho, uno no tiene que andar feriando aquí en el culto, uno trae preparada su ofrenda, uno sabe cuánto quiere darle a Dios, cuánto quiere dar a la comunidad. Eso es algo que usted tiene que preparar porque también es un acto de adoración y de servicio a Dios.
Primera de Crónicas, capítulo 29, versículos del 10 al 18. Luego David alabó al Señor en presencia de toda la asamblea y dijo: Oh Señor, Dios de nuestro antepasado Israel, que seas alabado por siempre y para siempre. Tuyos, oh Señor, son la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo, oh Señor, y este es tu reino. Lo está diciendo David, el que es el rey. Te adoramos como el que está por sobre todas las cosas. La riqueza y el honor solo vienen de ti porque tú gobiernas todo. El poder y la fuerza están en tus manos y según tu criterio la gente llega a ser poderosa y recibe fuerzas. Oh Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre. Pero ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que podamos darte algo a ti? Todo lo que tenemos ha venido de ti y te damos solo lo que tú primero nos diste. Estamos aquí solo por un momento, visitantes y extranjeros en la tierra, al igual que nuestros antepasados. Nuestros días sobre la tierra son como una sombra pasajera, pasan pronto sin dejar rastro. Oh Señor nuestro Dios, aún estos materiales que hemos reunido para construir un templo para honrar tu santo nombre, vienen de ti, todo te pertenece. Yo sé, mi Dios, que tú examinas nuestro corazón y te alegras cuando encuentras en él integridad. Tú sabes que he hecho todo esto con buenas intenciones y he visto a tu pueblo dando su ofrenda por voluntad propia y con alegría. Oh Señor, Dios de nuestro antepasado Abraham, Isaac e Israel, haz que tu pueblo siempre desee obedecerte. Asegúrate de que su amor por ti nunca cambie. Es mi texto favorito de toda la Biblia. Que Dios los bendiga.